tratar de explicar la importancia. Vamos a orar, hermanos, y comenzamos. Señor, te damos gracias y te pido que me ayudes, por favor, y ayudes a mis hermanos, que podamos, Señor, estudiar este libro y entender su importancia en nuestras vidas. Danos la gracia que necesitamos, Padre, por favor. Te suplico. Ayúdanos, te necesitamos. Y bendice, Señor, por favor, nuestro entendimiento de este libro. Te lo suplicamos de todo corazón. Amén. Ok, bien, hermanos, ahí de nuevo tienen ahí su hojita del libro de Levítico. Déjenme comenzar con esto como introducción. Hermanos, en diferentes partes del mundo tienen diferentes rituales de lo que las personas creen que se debe o no se debe de hacer para tener cierto contacto para con Dios. Esa foto, hermano, que está ahí, es una foto de personas, ¿verdad?, en la India, ¿verdad?, sumergiéndose en el Ganges. Ellos creen que en el Ganges se originó la vida y hacen ciertos rituales alrededor del año para poder de nuevo agradar, servir a los dioses que ellos tienen. Pero una de las características, hermanos, es que también en ese río Ganges muchas veces depositan, hermanos, a los muertos. Entonces, hermanos, eso hace que ese lugar también sea un lugar de muchas infecciones. Pero la gente cree que como se originó la vida ahí, bueno, ahí se tiene que hacer ese ritual. Ahora, vamos a pasar de este lado. Quiero que vea este reel de lo que se hace en nuestro país. Ese es un reel de un ritual a la Madre Tierra. Y le ofrecen, ¿verdad?, a la Madre Tierra sacrificios en agradecimiento o en petición para la cosecha, y eso se hace. También, hermanos, lo que se hace en nuestro país, note aquí este video, por favor. Creo que no se va a reproducir. Aquí tenía un video, hermanos, de la pirámide del Sol, ¿verdad? Porque en la pirámide del Sol, algo dice ahí, ¿verdad? No sé qué pasó ahí. Como que no lo quiere reproducir. Bueno, ese era un video, hermanos, de la pirámide del Sol, donde las personas de nuevo tienen cierta creencia. Y ahí en ese video era muy interesante porque la persona que lo está relatando dice que nosotros somos canales de energía y que en ciertas épocas de temporadas y uno va a las pirámides y uno hace muchas cosas. Y de nuevo, hermanos, rituales y tantas otras cosas. Ahora, estoy usando esto de introducción, hermanos, porque siempre, ¿verdad?, la adoración a Dios o la adoración a ciertas deidades siempre requiere de ciertos rituales. Cuando las personas, hermanos, van a la Biblia, muchas personas dicen, ay, ¿cómo es posible que ustedes cristianos crean en esas cosas? ¡Qué salvajes! Miren, matar animalitos y hacer sacrificios y todo ese cochinero. Y bueno, siempre ven esa parte del cristianismo como que de verdad que inhumanos, la protección de animales les caería inmediatamente, que no sé qué. Bueno, pero no ven, por otro lado, que las personas a veces son muy supersticiosas en muchas cosas que creen. Entonces, aún, hermanos, y esta es a ver si corre la otra diapositiva. Hermanos, muchas veces los cristianos tienen una Biblia en su casa abierta, ¿verdad?, con un vaso de agua y cierta lámpara para algo, pensando que va a ser algo, ¿verdad? Hermanos, y todo eso es superstición. No hay ni un versículo de la Biblia que diga que eso representa la realidad. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto, hermanos? El libro de Levítico tiene muchos detalles con rituales.
Y lo que uno puede a veces perder de vista es que los rituales tienen una explicación. O sea, hermanos, el libro de Levítico tiene tantos detalles que a veces uno se pierde en los sacrificios y ¿verdad? En las menciones, y perdemos de vista realmente el corazón del libro de Levítico. ¿Okay? Y es mi intención que podamos ver hoy en día, ¿verdad? Que varias cosas que Dios ordenó. Ahora, hermanos, también quiero decirle, lo que vamos a ver en el libro de Levítico fue dado para una nación particular, en un tiempo muy particular, con fines y propósitos muy particulares. ¿Ok? Nosotros no somos Israel, no vivimos en los 1400, ¿verdad? Antes de Cristo, y tampoco tenemos el propósito que Dios dio para Israel. Pero queremos ver esto, hermanos. Ahí en su introducción, por favor, ahí en su introducción, el nombre del tercer libro del Pentateuco viene de la transliteración del griego Levítico, o lo que significa el libro de los levitas. En la Biblia hebrea el nombre es Yacará, que significa y él llamó. En la Biblia hebrea no se llama Levítico, en la Biblia hebrea se llama Yacará, que significa él llamó. Este libro continúa con la idea principal que se desarrolló en Éxodo. Hermanos, acuérdense, terminamos el libro de Éxodo teniendo esta idea. Dios quiere habitar en medio de su pueblo a través del tabernáculo. La pregunta que entonces contestará Levítico es cómo poder acercarse a Dios y qué requisitos Él pide para vivir con ellos. Hermanos, en el libro de Éxodo, Dios dejó bien claro que quiere vivir con su pueblo. Él ama a su pueblo, salvó a su pueblo, rescató a su pueblo y puso un tabernáculo para vivir entre ellos. Ahora, Levítico, ¿cómo podemos acercarnos a Dios y cómo podemos vivir delante de Dios? Ahora, hermanos, es necesario aclarar que nunca los sacrificios y leyes que Levítico va a presentar son medios de salvación. ¿Ok? Cuando Dios está dando todas estas ordenanzas, Dios las está dando no como medios de salvación. Las diversas leyes de Levítico, hermanos, pretenden ser la respuesta apropiada y dirigida para mantener la comunión con Dios, adorar a Dios y vivir con Él. Acuérdese, muchas veces cuando Moisés se presentó delante de Faraón, él se presentó con Faraón con este mensaje: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y las cosas que va a describir Levítico son las maneras, hermanos, que podemos servir al Señor. Si pudiéramos resumir el tema del libro de Levítico, este sería, hermanos: la comunión con Dios requiere de sacrificios y la vida delante de Él requiere de pureza. Hermanos, ahora, la palabra clave aquí es la comunión. Hermanos, Dios había salvado a los israelitas. Dios los había salvado por gracia y Dios los había salvado por fe. ¿Está de acuerdo conmigo? Él los había salvado por gracia, Él los había salvado por fe, y ahora, después del éxodo y de la construcción del tabernáculo, Él quiere vivir con ellos. Esto se llama compañerismo, se llama relación, esto se llama comunión. Y esto es lo que quiere hacer el libro de Levítico, explicarnos cómo van a poder vivir los hombres con este Dios santo. Ahora, miren las palabras. Ahí tiene usted toda una lista de palabras, nada más quiero enfatizar. Las palabras que se repiten mucho son Yahweh, Elohim, sacerdote. Esa palabra se repite muchas veces aquí. Ofrecerá o presentará. El verbo, hermanos, este es uno de los verbos que estudiamos en enero que hablan de la adoración. Hermanos, cuando uno viene y presenta algo a Dios, o presentaba algo a Dios en el Antiguo Testamento, lo hacía en respuesta, por amor, por favor, no por obligación, ¿verdad? Esa era la esencia de la adoración, que uno viene a Dios porque uno quiere voluntariamente. Otra de las palabras que se repite mucho en el libro de Levítico, la palabra sangre.
la palabra altar, pecado y culpa. Estas dos palabras, hermanos, están muy relacionadas. Decir y hablar, esta también es muy interesante. Y por último, la palabra sacrificio. De las varias que mencioné ahí, estas son una de las palabras que más se repiten en el libro de Levítico. Ahora, ¿cuál es la estructura del libro de Levítico? Hermanos, los primeros 7 capítulos van a hablar de ofrendas y sacrificios. Hermanos, 5 ofrendas y sacrificios eran las ofrendas regulares de Levítico. No había más. Eran de 5 tipos, ¿ok? Solamente 5 tipos. Ahora, ¿por qué? Póngame atención en esto. Solamente 5 tipos. No había 10, no había 20, solamente 5 tipos de ofrendas. Y se describen aquí. Hermanos, los sacerdotes. En este libro se describe cómo se consagraba a los sacerdotes. Luego, las siguientes son leyes concernientes a la pureza del pueblo. El día de la expiación, hermanos, es una parte bien importante en el libro de Levítico. Y por último, el libro va a terminar con leyes concernientes a la santidad. Hermanos, en el libro de Levítico vamos a ver que hay una diferencia entre algo que es limpio, puro y algo inmundo. Y algo que es santo contra algo profano. ¿Ok? Y eso es lo que voy a tratar de explicar en el libro de Levítico. Hoy, hermanos, como de nuevo, no quiero correr ni tal, vamos a explicar estos 4 puntos. Y dejar el siguiente para el próximo domingo. ¿Ok? Entonces, estos son de nuevo, esta es la estructura del libro de Levítico. Y ahora vamos a ver ¿qué es lo importante del libro de Levítico? De primera, hermanos, Dios es la persona que da las instrucciones. La frase, habló Yahweh, aparece alrededor de 35 veces en el libro de Levítico. Hermanos, casi cada capítulo, casi, porque no es así, empieza diciendo, y habló Yahweh, y habló Yahweh, y habló Yahweh, y habló Yahweh. Hermanos, y esta es una cosa muy importante. ¿Y por qué le presenté eso de la introducción? Lo que Moisés va a relatar en el libro de Levítico no viene de su imaginación. No viene de un sueño, no vino de un éxtasis. Vino directamente de ¿qué? De Dios le dijo. ¿Ok? Eso es muy importante, hermanos, porque mucha adoración pagana y mucha superstición a veces que aún existe en la iglesia no viene de la palabra de Dios, viene de nuestra imaginación o viene de hermanos de creencias que son difíciles de rastrear. Y esto es algo que quiere mencionar el libro de Levítico. Otro detalle, la frase habla a los hijos de Israel o habla a Aarón aparece 18 veces. Este es Moisés tratando de pasar información que Dios quiere que tengan. Y hermanos, lo que va a pasar aquí también, estas instrucciones, hermanos, que Dios va a dar en el libro de Levítico, parece, hermanos, que son instrucciones que Dios da en un mes. Aunque vemos 27 capítulos, ¿por qué sabemos eso? Mire cómo termina el libro de Éxodo. Y Moisés hizo conforme a todo lo que le mandó, así lo hizo. En el día primero del primer mes del segundo, esto fue cuando Moisés levanta el tabernáculo. Hermanos, cuando los judíos van a empezar a moverse, en el libro de Números dice, habló Jehová a Moisés en el desierto de Inaí, en el tabernáculo de la reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo, ok, primer mes, segundo mes, ok. ¿Qué hay entre Éxodo y Números? El libro de Levítico. Entonces, hermanos, entre esto que está pasando en Éxodo y esto que va a comenzar a pasar en Números, está el libro de Levítico. Entonces, todo lo que Dios está hablando con Moisés, las instrucciones, la consagración del sacerdote y todos estos detalles probablemente los está dando en espacio de un mes. Un mes. Todo esto Dios lo está hablando en alrededor de un mes. Ahora, hermanos, ahora sí. ¿Dónde estaba Israel? Ellos siguen aquí. Ellos no se han movido, hermanos. ¿Ok? Ellos siguen aquí
Aquí es donde Dios les habla con ellos, aquí es donde Dios les da las instrucciones, aquí es donde ellos construyen el tabernáculo. Y aquí, hermanos, en el monte Sinaí es donde van a recibir las leyes. Comenzamos, hermanos, las leyes concernientes a los sacrificios y ofrendas. Tenemos la primera ofrenda que se llama la ofrenda del holocausto, ¿ok? La ofrenda del holocausto. La palabra holocausto significa hacer descender. Cuando el Levítico comienza, hermanos, precisamente ahí en el capítulo 1, describe que la comunión de Dios con Dios requiere una ofrenda voluntaria de ganado vacuno, o de rebaño de ovejas o cabras, o de aves, ¿ok? Aquí, hermanos, uno podría pensar, ay, el Señor, mira, el Señor, un becerro lo gano en todo el año. Bueno, no tienes un becerro, una oveja. No tienes una oveja, una cabra. No tienes una cabra, un ave. Pero Dios siempre da la oportunidad. Siempre había esta oportunidad. Lo que debía pasar, hermanos, es que el animal debe ser sacrificado y su sangre debe ser derramada para expiación. Miren lo que dice Levítico 1, versículos 4 y 5. Puede seguirme en la pantalla o puede seguirme en su Biblia, como usted quiera. Dice, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. La ofrenda completamente quemada será agrado a Yahweh. Mire lo que dice el versículo 9. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ahora, hermanos, quiero que piensen esto, ¿no? Y de nuevo, no quiero tardar mucho. Esta es la ofrenda, ¿verdad?, más que toda persona le gustaría dar. Ahora, no sé si notó las instrucciones. Traes el animal, ya sea un becerro, ya sea una oveja, ya sea una cabra o ya sea un ave. Especialmente, pones la mano en el animal. Esto, hermanos, significaba la transferencia. Este simbolismo era que ese animal iba a morir y su sangre iba a ser derramada, y notó la palabra para expiación. Hermanos, la palabra expiación significa cubrir. La palabra expiación se traduce también como perdonar o quitar. Esa palabra expiación se va a utilizar de diferentes maneras, y lo que está tratando de decir es que esa sangre iba a ser una manera, hermanos, de quitar o expiar o cubrir. La pregunta es, ¿qué cosa? Cubrir, quitar o perdonar, ¿qué cosa? Exactamente. Hermanos, aquí está uno de los detalles importantes que el Levítico va a comenzar. Uno, Dios quiere habitar en medio del pueblo. Dios para eso les dio el tabernáculo. Pero hay un problema constante entre Dios y los hombres que se llama pecado. El hombre no puede acercarse a Dios, ¿verdad?, de una manera, porque el hombre es pecador. Y entonces Dios le da la manera de que puedan tener compañerismo a través de ¿qué? De que un animal sea ofrecido y su sangre sea derramada para expiación de los pecados. Y así, hermanos, cubierto el pecado, podían tener compañerismo con Dios. Hermanos, muchos han dicho, ¿y qué culpa tenían los animalitos? Bueno, para que veamos, hermanos, la gravedad del pecado. Un animal inocente tenía que morir por el pecado personal. Hermanos, de nuevo, ahora uno podría decir, ay, eso es que bárbaro. Lo que Dios quiere hacer fuertemente enfático y visible en la mente de los judíos, es que el pecado es algo que requiere la muerte de un animal inocente.
Y este era el primero. Ahora, ¿qué característica tenía el holocausto? Se ofrecía y todo se quemaba. De este sacrificio no podías agarrar nada. ¿Ok? Tenemos el siguiente tipo de ofrenda, que es la ofrenda de cereales. A veces esta ofrenda también, yo creo que usted ha leído en la Biblia, que se llama libación. ¿Ha escuchado esa palabra? Libación. ¿Por qué? Porque muchas veces esta ofrenda se combinaba con aceite, ¿ok? Y se daba esta ofrenda. La ofrenda de diversos cereales será quemada con agrado a Jehová. Dice, ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. El sobrante, hermanos, de estas ofrendas será para los sacerdotes, dice Levítico 2:3. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. La levadura será prohibida en estas ofrendas. Ninguna ofrenda que ofreceréis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Hermanos, esta ofrenda de cereales también era una ofrenda que Dios aceptaba. Porque uno podría pensar, pero si yo no tengo animales, si yo nada más tengo campo, ok, puedes traer una ofrenda de cereales. Hermanos, piense, porque de nuevo, uno como nosotros somos, uno pensaría, solamente los ricos pueden ofrecer carne y animales. Si uno pensaría entonces significa que solo los ricos van a tener acceso a Dios. No, también podía haber ofrendas de cereales con aceite. La siguiente ofrenda, hermanos, una de las más significativas que aparece en la Biblia, el sacrificio de paz. Hermanos, la ofrenda podía ser de nuevo de becerro, de cordero o de cabra. La sangre, de nuevo, se tenía que derramar sobre el altar. Y al igual que las otras ofrendas, la parte que es quemada es de agrado a Jehová. Mire de nuevo. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda o comida es de ofrenda que se quema en el olor grato a Jehová. Toda la grosura es de Jehová. Estatuto perfecto será por vuestras edades. Donde quiera que habitaréis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. De las 5 ofrendas, hermanos, esta era la ofrenda que las personas podían comer. Si usted quería ofrecer un sacrificio de paz, ¿verdad? Un sacrificio de compañerismo, un sacrificio de adoración, esta era la ofrenda. De hecho, hermanos, en Primera de Samuel, ¿se acuerda? Primera de Samuel, cuando el Cana viene con Ana y Penina, ¿se acuerda esa historia? Adivine qué sacrificio era. ¿Se acuerda lo que dice Primera de Samuel? Dice que Penina tenía hijos, irritaba a Ana, ¿verdad? Vénganse mis 5 o 10 hijos. Y el Cana dice que del sacrificio le daba una parte escogida a Ana. Yo no sé, pero imagínense, vamos a ser muy mal pensados, que le daba, toma, y a Ana, ¿no? Para que veas que te amo. Dice, y era el sacrificio de paz. ¿Okay? Este era el sacrificio de paz. Y de nuevo, hermanos, todas estas ofrendas son ofrendas de compañerismo, de comunión para con Dios, en diferentes ocasiones, en diferentes tiempos. Pero de las 5, el sacrificio de paz era el único que el ofrendante él podía comer. Entonces, imagínese, usted quería echarse una carnita asada y agradecer a Dios, pues el sacrificio de paz. Vamos al sacerdote, le quitan la grosura, que era toda la grasa, quitaban toda la grasa al Señor, la comías y podías comer y celebrar delante de Dios. Hermano, eso también de nuevo nos nota el carácter de Dios. Está queriendo tener, y de nuevo, comiendo con ellos. Ahora, de las 5, hay 2 que a veces nos cuesta leer. Una es la ofrenda por el pecado. Hermanos, esta ofrenda que se provee para pecados cometidos involuntariamente.
Mire lo que dice, esto es en la Biblia de las Américas. De esta manera debes proceder con aquellos que pecan involuntariamente al hacer algo que viola uno de los mandamientos del Señor. Hermanos, Dios anticipó que íbamos a desobedecer de alguna u otra manera. De nuevo, porque sabe quiénes somos nosotros. ¿Ok? Bueno, para esas cosas Dios proveyó esta ofrenda por el pecado. La regulación provee que las ofensas pueden ser de un sacerdote ungido, de toda la congregación en general, de un jefe o de una persona. ¿Ok? O sea, esto provee diferente tipo de personas. Ahora, nótese que la persona es culpable y cuando lo reconociere, la persona tiene que buscar la expiación. Mire lo que dice el Levítico. Luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro para expiación y lo traerá delante del tabernáculo de reunión. Hermanos, el sacrificio que se ofrece es similar a los otros descritos, donde la sangre derramada en un ritual como, con la única diferencia que los restos del animal deben sacarse fuera del campamento. Y de nuevo, hermanos, mire la palabra que aparece aquí: expiación. No. En esta regulación, en este capítulo que estoy citando, es uno por todos. Ahora, de nuevo, podía hacerse por una persona o podía hacerse por un grupo de personas. ¿Ok? Depende el tipo de pecado. ¿Ok? Depende del tipo de ofensa. Ahora, el sacrificio. Esto es algo muy enfático que 4 veces aparece. Así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrá perdón. Hermanos, el pecado, de nuevo, es una cosa que nos separa con Dios, pero el pecado también nos hace culpables. Y hermanos, a veces la Biblia, este asunto de culpabilidad, a veces la Biblia cuando habla de la culpa, presenta la culpa como una deuda que necesita ser pagada. O hermanos, una ofensa que necesita ser castigada. ¿Ok? Cuando una persona es hallada culpable, o tiene que pagar o tiene que ser castigada. Y esta es una de las cosas que anticipa. De nuevo, hay una ofensa, ¿verdad? Que la persona la reconoce, tiene que hacer algo. Dios provee el medio y así la persona será ¿qué? Perdonada. Ahora, hermanos, aquí otro detalle importante. Los sacerdotes no son el FBI y nunca pretendieron ser el FBI del pueblo de Israel. De que, ok, ya te vi, ya vi que tienes, ya vi que ustedes andan pecando, ok, los espero. El próximo, los espero en el tabernáculo para traer sus sacrificios, No, los sacerdotes nunca pretendieron ser ese FBI. ¿Quién iba a tener conciencia de su propio pecado y quién iba a querer arreglar eso? ¿Sí o no? Eran las personas. Y Dios está proveyendo eso. Ahora, hermanos, de nuevo, muy importante, la sangre y la función de la sangre. En cada uno de estos sacrificios, cuando se muere un animal, es la sangre, es la que hace la ¿qué? Expiación. Es la sangre por la cual se ofrece y se obtiene perdón. Ahora, hermanos, la última ofrenda, quinta ofrenda, la ofrenda por la culpa. Esta es una de las, un poquito difíciles. ¿Por qué? La ofrenda por la culpa es parecida a la ofrenda por el pecado. Ella prevé situaciones donde una persona evita, mire aquí, hermanos, esto está en la Biblia. Una persona evita responsabilidad siendo testigo de un delito. Oye, hermano, que tú viste esto. No, yo no vi nada, yo no quiero problemas. Ok, eso te hace culpable. Eso te hace culpable. ¿Qué más? La impureza de muerto o animal. ¿Verdad? Al tocar un animal muerto o al tocar una persona, la persona se contaminaba. Jurar a la ligera.
también, hermanos, se contemplaba aquí. Ahora, la persona al darse cuenta debe confesar y hacer expiación. Cuando pecare alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera, una cabra como ofrenda de expiación. Mire otra vez esa palabra. Y el sacerdote hará expiación por sus pecados. Ahora, hermanos, muy interesante. A nosotros muchas veces aquí en la iglesia cristiana nos gusta confesar pecados en general. Llegamos en la noche, Señor, perdóname por todos aquellos pecados. La verdad, yo creo que fueron un montón y tú conoces todos, perdóname. Así no era, hermanos. No, así no era aquí. Aquí de nuevo había cosas, hermanos. Dios nunca pretendió que el pecado fuera una cosa oscura y nubosa y que no. Eran pecados específicos. Muchos de ellos eran violaciones a los mandamientos de Dios, ya sea en acto, propósito, de nuevo, o del corazón. Hermanos, hay que entender eso. ¿Por qué? ¿Tenía que ser hembra? Sí, en este sí. Este es el... Evitar la responsabilidad, muerto animal o jurar a la ligera. Estas eran la ofrenda por la culpa. ¿Ok? Esta era la ofrenda por la culpa. Ahora, hermanos, todavía no termina ahí, nada más que estoy aquí. El sacrificio resulta en perdón de los pecados, de nuevo expiación por el pecado, pero también, bueno, el sobrante será del sacerdote y como adhesión, esta ofrenda también prevé pecados involuntarios contra las propiedades de Yahweh por las que se requiere un sacrificio de restitución. A lo mejor alguien ofrece algo a Dios y después, ay Señor, sí te lo doy. Híjole, Señor, ¿sabes qué? Te lo tuve que agarrar. Entonces, ¿ok? Hermano, eso está en la Biblia. Nada más que le digo, uno llega al Levítico, empieza a ver que la víscera, que el riñón, hermano, no quiere leer uno, pero eso está aquí. También por desobedecer los mandatos del Señor. Hermanos, recuérdese, por lo menos 10 escuchó el pueblo. Los 2 millones de personas, por lo menos escuchó 10 mandamientos. Dice aquí, si alguno peca y hace cualquiera de las cosas que el Señor le ha mandado que no se hagan, aunque no se dé cuenta, será culpable y llevará su castigo. La sangre es para la expiación, pero donde dice sobrante será del sacerdote, puede ver el sobrante. El sobrante del animal. O sea, todo el animal lo podía comer. Bueno, no, aquí el sobrante era para el sacerdote. Este no es como el de paz. En el de paz usted entra y agarra y come y vámonos. Este no, porque este era por un pecado mío, que yo quiero venir y arreglar cuentas con Dios, ofrezco y lo demás se lo queda el sacerdote. Él se podía comer todo. ¿Ok? Ahora, hermanos, nota interesante. Hermanos, para nosotros a lo mejor esto nos parece muy injusto. Ahí vamos, espérenme. Hermanos, quiero que esto esté en la Biblia. Si alguno peca y hace cualquiera de las cosas que el Señor ha mandado que no se hagan, aunque no se dé cuenta, será culpable y llevará su castigo. Hermanos, existe algo, no sé cómo es el término, a lo mejor hermana Margarita, la ignorancia de la ley no nos quita no nos exime de la responsabilidad de la ley. Y se lo digo porque, hermanos, constantemente en la ley de asociaciones religiosas nos repiten, pastores, no puede llegar y, ay, yo no sabía, ay, yo no, por eso existe una ley y la ignorancia de la ley. Ahora, hermanos, después vamos a ver, el Antiguo Testamento anticipa eso, porque anticipa que a veces la ignorancia nos hace pecar y Dios de alguna manera responde, pero a veces hay una ignorancia involuntaria y a veces hay una ignorancia voluntaria. No quiero saber, no me importa saber. Y eso es un asunto grave al Señor. ¿Ok? Ahora, note aquí, será culpable y llevará su castigo. Entonces, ahora,
varias veces dice, cuando se den cuenta, arréglenlo. Ahora, última adhesión en esta ofrenda con la culpa. Esta ofrenda prevé robo, fraude o estafa. Note aquí, la nueva traducción viviente. Supongamos que uno de ustedes peca contra su socio y es infiel al Señor. Note aquí, el pecado contra un socio es una ofensa al Señor. Pero si yo no hice trato con el Señor. Pero los pecados son contra el Señor. Eso es lo que quiere que sepa Israel. Que los pecados aún entre personas son ofensas al Señor. Supongamos que comete una estafa en un trato que involucra un depósito en garantía. O roba. O comete fraude. O encuentra un objeto perdido y luego niega haberlo encontrado. Oye, no encontré. O miente después de haber jurado decir la verdad, o comete cualquier pecado como estos. De nuevo, Dios anticipa, hermanos, este tipo de situaciones donde el procedimiento parecido al anterior debe hacer restitución, ofrecer un sacrificio, y así será perdonado. Hermanos, este tipo de ofrendas quieren enseñarle al pueblo que Dios quiere vivir con ellos, que Dios quiere que, hermano, y quiere proveer de nuevo compañerismo, pero también, a veces pecas y a veces entre ustedes. Ahora, hermanos, de nuevo, los sacerdotes no eran el FBI, de que, ya los vi, los espero a ustedes dos, con su becerrito, ya ve que se andan peleando. ¿A ustedes también? Ahí no, era un asunto ¿qué? Era un asunto personal. Ahora, hermanos, esta es la cosa grandiosa que va a enseñar más adelante. Dios tenía cómo llamar la atención a su gente. Hermanos, Dios era muy especial. O sea, ¿sí? Ok. El sacerdote no me ve, ¿verdad? La gente no me ve, los jefes de las tribus no me ven. Pero Dios siempre nos ve. Y Dios siempre va a actuar en consecuencia, porque no puede vivir con un pueblo que no hace caso, que no quiere atender este asunto del pecado. Hermano, es el pecado lo que hace serio este asunto. Y entonces, capítulos 6 y al 8 son una repetición de los mismos 5. ¿Ok? El capítulo 6 al 8 tiene otra repetición, pero más detallada en cuanto a los sacerdotes. ¿Ok? Esas instrucciones que aparecen en el 6 al 8 es otra repetición más corta para las indicaciones de los sacerdotes. Después de eso, hermanos, encontramos que Moisés viste a los sacerdotes. Ya avanzamos en el libro de Levítico. En el 8 al 10, Moisés viste a los sacerdotes, los unge y hace los sacrificios correspondientes para su consagración. Ellos tienen que permanecer 7 días, dice la Biblia. A la puerta pues del tabernáculo de reunión estaréis día y noche por 7 días y guardaréis las ordenanzas delante de Jehová para que no muráis. Porque así me ha mandado Aarón, y a sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Jehová por medio de Moisés. Ahora, hermanos, quiero que note también la responsabilidad que Dios está poniendo como los sacerdotes. Ellos van a ser facilitadores y ayudadores a los israelitas para la adoración, servicio y comunión con Dios. ¿Ok? Y Dios va a poner reglas para ellos. Y ahorita voy a enseñarles un ejemplo. Al 8º día, ya que obedecieron, ofrecieron los sacrificios, ofrendas correspondientes, y Dios responde. Mire lo que encontramos aquí. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y los bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto, el sacrificio de paz, descendió. Ahora mire, 3 sacrificios: la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz. O sea, se podían hacer varios a la vez. ¿Ok? Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. Note de nuevo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo.
Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Hermanos, este capítulo es bien significativo. ¿Sabe por qué? Porque este es Dios. Y el fuego que prende el altar y consume el holocausto no es de ellos. No es un cerillito, no es uno de esos. Este es fuego que viene de Dios. Hermanos, imagínense ver a descender fuego de Dios. Toda la gente temió y la gente está viendo esto. Ahora, hermanos, inmediatamente Dios los unge, Dios les da instrucciones, Dios les da, este asunto de ser sacerdotes es mucha responsabilidad. Hagan como Dios les mandó. Nadab y Abiú, dos hijos de Aarón, mueren delante de Jehová. ¿Qué hicieron? Mire lo que dice la Biblia. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. Note aquí que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Hermanos, yo sé que se escucha cruel, pero esto es muy interesante. Yo creo que ellos no tuvieron mala voluntad. Yo creo que Nadab y Abiú estaban actuando muy sinceramente de, oye, vamos a ofrendar. Y agarraron fuego extraño. Lo que creemos que pasó, hermanos, es que el fuego que tenían que usar era el fuego del altar. Y probablemente ellos agarraron fuego de otro lado, pusieron incienso y lo llevaron. No, el del altar nunca. Bueno, esa es otra escena. Ahora, hermanos, aquí, la característica es fuego que el qué. Hermanos, de nuevo, Dios quiere tener comunión con ellos, Dios quiere adoración, pero Él es el que pone las reglas. Hermanos, aquí la sinceridad del corazón no entra. Aquí, hermanos, uno, ay, no, Señor, yo quiero. Hermanos, muchos de nosotros, ay, Dios, la sinceridad y la sinceridad. Bueno, hermanos, hay una mala combinación entre sinceridad e ignorancia, porque usted puede con toda su sinceridad estar sinceramente equivocado y adorar y ofender a Dios. En verdad. Y uno tiene que ponerse bien sobre las escrituras de lo que Dios quiera, porque Dios nos va a pedir cuentas sobre lo que dijo, no sobre lo que no dijo. Y esto es por eso dice, ofrecieron fuego que nunca les pidió. Y con todo que sinceramente lo ofrecieron, pues sinceramente equivocados murieron. Porque nunca. Ahora, note aquí. Ahora, pista, hermanos, yo no sé si esto pasó o no pasó, pero el texto lo dice. ¿Qué probablemente pasó o qué fue el efecto resultante? Tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Y algunos teólogos sospechan que estos hombres, con todo y sinceridad, con todo y su alegría, se emborracharon y hicieron eso. Ahora, puede ser. No sabemos si eso fue. Pero Dios les está pidiendo que sean sobrios, porque ellos tienen la responsabilidad de ¿qué? De enseñar. Ellos tienen que enseñarle a Dios lo que es correcto. Al pueblo, lo que es correcto. Ahora, hermanos, pasa ese evento. Imagínense viendo esto, los sacerdotes, ¿qué pensaron los otros hijos de Aarón? Servir a Dios. No es cualquier cosa. Servir a Dios no es cualquier cosa. Capítulos 11 al 16, hermanos, son leyes concernientes a la pureza. Aquí, hermanos, Jehová detalla sobre los animales que están permitidos y los que están prohibidos.
Ahora, hermano, esto es lo que tenemos al final del capítulo. Esta es la ley acerca de las bestias, de las aves y todo ser viviente que se mueve en las aguas y todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Hermanos, no sabemos, y yo le voy a ser muy sincero, yo no sé, porque Dios nunca nos dice qué fue la explicación atrás de los animales que Él escogió y prohibió. No dice. Mucha gente ha especulado. No, pues es que, miren, una de las cosas que comúnmente yo escucho de la gente que no come cochi es que el cochi es malo, y el cochi te hace daño, y el cochi lo que sea. Por eso, ¿por qué creen que Dios le prohibió a los judíos comer cochi? Ok. No sé. Y si es cierto, pues amén. Pero no es la regulación actual. No sabemos, hermanos, qué había atrás. Lo que sí sabemos era que Dios quería hacer una separación entre lo inmundo y lo limpio. Ahora, hermanos, detalla regulaciones para las mujeres en su periodo normal y cuando les da luz. Ahora, esto es algo que también nos saca un poquito a lo mejor de nuestro... ¿Por qué? Mire lo que dice. Y él os ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella y será limpia. Esta es la ley para la que diera a luz un hijo o una hija. Hermanos, la expiación no nada más tenía que ver con pecados, también ayudaba con la pureza personal. Y uno piensa, bueno, Señor, ¿qué está pasando aquí? Y esto es lo que la mujer tenía que ofrecer. Ahora, Yahweh también detalla las regulaciones para la lepra en personas y posiciones. Hermanos, este es uno de los capítulos más largos, capítulo 13 y 14. Son capítulos largos sobre la lepra. Al final dice, esta es la ley acerca de toda plaga de lepra, de tiña y de lepra del vestido y de la casa, y acerca de la hinchazón, de la erupción y de las manchas blancas. De nuevo, para enseñar cuándo es inmundo y cuándo limpio. Esta es la ley tocante a la lepra. Ahora de nuevo, hermanos, muchos han dado explicaciones atrás de esto, pero no sabemos. Hermanos, ahora, algunos han dado explicaciones de higiene, que lepra venía por falta de higiene. Ahora, contempla personas y contempla casas. Hermanos, puede ser. Hermana, eso vemos despuesito. Eso es hasta el capítulo 17 que no vamos a ver hoy. Pues, lo siento. Ok, hermanos. En el capítulo 15, las regulaciones para impurezas físicas de hombres y mujeres. ¿Ok? Y de nuevo, todo tiene que ver. De nuevo, la palabra clave en estos versículos son inmundo, limpio, inmundo, limpio, inmundo y limpio. Y llegamos, hermanos, a la última. El día de la expiación. Este capítulo es muy clave en todo el libro. ¿Por qué? Hermanos, note aquí. Jehová o Yahvé habló con Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón para darles instrucciones. Mire, cronológicamente dice, habló Jehová a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Hermanos, no había un acceso libre para el lugar santísimo. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo. Esta es la segunda opción que les dicen. Probablemente Nadab y Abiú entraron con fuego extraño, lo metieron al tabernáculo y adivine a dónde probablemente se asomaron. Al lugar santísimo. Esta es la otra posibilidad. No dice el texto, pero esta es la otra posibilidad. ¿Por qué? Porque esto se conecta. Y le dice a Aarón, no van a entrar todo el tiempo, ¿ok? Delante que está, para que no mueran. ¿Cuánto van a entrar? Una vez al año. Una vez al año. Ahora, hay varias cosas, hermanos, y voy a resumirlo. Había preparativos que hacer. El sacerdote tenía, hermanos, Aarón debería traer un becerro y una expiación y una oveja para el holocausto. Y Aarón debería usar su vestidura normal. Hermanos, esta era la vestidura oficial. Esta era la vestidura que debía traer en todo tiempo. Imagínense, no era difícil distinguir ¿cuál será el sumo sacerdote? Pues, ¿cuál es el sumo sacerdote?
el brillosito, las piedras aquí. Pero en el día de la expiación no se iba a vestir así. En el día de la expiación se iba a vestir así, como un sacerdote cualquiera. Porque lo importante no es él, lo importante es el sacrificio. ¿Verdad? Y de nuevo tenía que vestirse su vestidura normal. ¿Qué es el requisito para la congregación? La congregación de Israel tenía que traer 2 chivos y un becerro. ¿Ok? 2 chivos y un becerro. Y al traerlos se echarían suertes para que uno muriera y el otro viviera. Es, hermanos, lo que nosotros conocemos como el chivo expiatorio. O sea, un chivo muere por el otro. Se echan suertes, uno se queda y otro muere. Eso es lo que se tenía que hacer aquí. Entonces, el sacerdote tenía que traer unas cosas, la congregación tenía que traer otras cosas. Ahora, el ritual. ¿Qué tenía que hacer el ritual? Primero, el sacerdote tenía que hacer expiación. Degollar al becerro para hacer expiación. O sea, el sacerdote tenía que limpiarse a sí mismo, a él y su casa. Tenía que tomar fuego del altar e incienso para quemar, entrar al lugar santísimo, poner el incienso sobre el fuego para que una nube cubra el propiciatorio, y ahorita tengo una foto para eso. Tomará sangre con su dedo para rociar hacia el oriente, tomará sangre para rociar al propiciatorio 7 veces. Más o menos esta foto. Tenía que traer fuego, probablemente en una palita o en algo, echar incienso, humo tenía que cubrir y sobre el propiciatorio echar sangre, ¿verdad? Una vez al año. Una vez al año. El sumo sacerdote, con todo que era sumo, una vez al año. Una vez al año. Luego, ya que hizo por sí mismo, ahora tenía que hacer por la gente. Degollar el macho cabrío para expiación y realizar el mismo procedimiento. Dice aquí, ahora hermanos, de nuevo, no hay que distraernos con toda la sangre y la matanza. Aquí está lo importante. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera también hará el tabernáculo de la reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ni ningún hombre estará en el tabernáculo de la reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Ahora, hermanos, son impurezas, cosas físicas normales, rebeliones y pecados. Este día de la expiación quería ser un día para perdón de todas las cosas. Este era un día de que, hey, ustedes no han arreglado cuentas. Ok, viene el día de la expiación. Hey, ustedes se han hecho patos. Viene el día de la expiación. Viene ese. ¿Por qué? Porque de nuevo Dios quiere estar bien con el pueblo. Dios quiere habitar bien con el pueblo. Después purificará todo el tabernáculo y esparcirá sobre él la sangre con su dedo 7 veces, lo limpiará y lo santificará de las inmundicias. Y entonces, hermanos, con el macho cabrío vivo, Aarón pondrá sus 2 manos y hará confesión de todas las iniquidades, todas las rebeliones y todos los pecados. El macho cabrío vivo será llevado al desierto para Azazel. No sabemos qué significa la palabra Azazel. Simplemente, hermanos, ¿verdad? Uno muerto y el otro quedará libre y se verá enviado al desierto. El holocausto y la purificación final. Aarón deberá quitarse las vestiduras, bañarse y volverse a vestir. Ofrecerá el becerro para el holocausto, para él y el pueblo. La persona que llevó al chivo deberá bañarse, lavar sus ropas antes de entrar al campamento. Y el resto del becerro de Aarón y el chivo del pueblo deberán sacarse fuera del campamento para ser quemados. La persona que los queme deberá bañarse y lavarse antes de entrar al campamento. Hermanos, era un ritual muy pesado. ¿Verdad? Era un ritual muy pesado. Ahora, ¿qué era la prescripción futura? El mes séptimo
a los días del mes. Hermanos, esto es lo que se conoce como el Yom Kippur, el día de la expiación. Ahora, hermanos, este es el requisito. Afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Probablemente, hermanos, era un tiempo que también tenía ayuno. Hermanos, afligir sus almas. Por eso le digo que a veces, cuando venimos a la iglesia, hermanos, todo no debe ser risa y todo no debe ser gozo, porque a veces es apropiado afligirse por el pecado. Hermanos, a veces es, de nuevo, este era el asunto. Este día no era un día del día de la expiación, no era un día, no, era un día de, vamos a arreglar cuentas con Dios. Este era el día. Si habías estado rebelde, si habías estado, este era el día, esta era tu oportunidad de participar y, Señor, vamos a arreglar cuentas. Ya, vamos a arreglar cuentas. ¿Cuál era el propósito? Porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados. Proveer limpieza de pecados. La reconciliación, ningún trabajo haréis este día porque es día de expiación. ¿Para qué? Para reconciliaros. Vamos, para que estés bien. Para que estemos bien tú y yo. Y hará expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y vestirá las vestiduras de lino, y hará expiación por el santuario, el tabernáculo, expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo él. Pues, hermanos, quería proveer de limpieza al propio tabernáculo. Quería, hermanos, ser realmente un sacrificio para estar bien con Dios. Eso quedó para los judíos. Ahora, hermanos, sí, no, el mes primero era marzo, octubre, más o menos octubre. Ahora, hermanos, termino con esto. Yo sé que ya terminé y tenía muchas cosas que decir, pero quiero terminar con esto. El pecado es algo que ofende a Dios e interrumpe la relación y comunión. Eso quería ser muy claro. Dios quiere vivir entre el pueblo. Dios quiere estar con ellos. Pero hay algo que continuamente va a interrumpir, y es el pecado. El pecado exige sacrificio y la sangre derramada para obtener perdón y limpieza. Hermanos, esa es la única manera. La muerte de un animal inocente para perdonar pecados y limpiar de impurezas. Ahora, hermanos, no para limpiar pecados por salvación, sino ¿para qué? Comunión, compañerismo. Los sacrificios demostraban su fe, amor, temor y... Hermanos, esta es la cosa. Nunca dice que los sacerdotes obligaban a la gente. Nunca dice, pero hay algo muy interesante, y ya no voy a ir a ese pasaje. Isaías, ya lo hemos leído aquí. Dios les dice, déjenme parafrasear lo que Isaías dice. Dios le reclama al pueblo, ya me tienen harto de sus sacrificios. Ustedes lo único que les gusta hacer es traer sacrificios, pero no les gusta arreglar su corazón. Maltratan a la viuda, maltratan al huérfano, se hacen fraude entre ustedes, pero sí, para ofrecer sacrificios, aquí. Y compran y le aflojan, y aquí, ya me tienen harto, dice Isaías capítulo 1. Hermanos, y esa es una de las cosas que podemos caer también nosotros. Pensar que nuestros actos externos religiosos son una demostración del corazón, y eso no es cierto. Porque, hermanos, podemos ser religiosos y podemos hacer muchas cosas y tener un mal corazón. Y Dios no se impresiona con eso. Y Dios les dice, los sacerdotes eran intermediarios para ayudar al adorador, no sustitutos. Hermanos, los sacerdotes nunca hacían la chamba. No, ellos ayudaban al pueblo. Hermanos, no eran sustitutos. No necesitamos hoy en día, gracias a Dios, esos sustitutos ni ayudadores.
la explicación sobre las leyes alimentarias y de pureza se enfocaban en la persona de Dios. No sabemos, simplemente Dios quería hacer una distinción. Y el día de la expiación, hermanos, prefigura un día cuando Cristo entrará una vez y para siempre en el cielo para obtener eterno perdón y limpieza. Y eso es lo que leemos, hermanos, en Hebreos. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, nuestra creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, obteniendo eterna redención. Ya, hermanos, no más sacrificios. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Hermanos, no nada más limpiarnos físicamente, limpiar nuestras conciencias. Limpiar nuestras conciencias. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que les esperan. Hermanos, esto que vemos en Levítico anticipaba la obra preciosa de Cristo. Y por Él tenemos perdón de pecados. Hermanos, no tenemos que hacer nada de eso. Nada, absolutamente nada. Simplemente creer en Él. Hermanos, y por eso es precioso, la salvación no es un mensaje para aceptar, no es una membresía para obtener, es una relación. Hermanos, la salvación, cuando uno se arrepiente de sus pecados y que en Cristo uno comienza una relación con el Dios vivo y verdadero. Eso es lo que Dios quiere con nosotros, hermanos, una relación. Dios no quiere que sea religioso y Dios no quiere que usted hace cosas. Dios quiere que usted tenga una relación con Él. Y eso es personal. Señor, ayúdanos por favor y danos gracia. Te suplico de todo corazón que nos ayudes. El pueblo de Israel, como todos nosotros, muchas veces nos distraemos y hacemos de los medios que fueron usados y previstos para ayudarnos en la relación con Dios a ser fines. Señor, el culto de adoración es especial porque nos congregamos delante de ti para adorar, pero nunca es un fin en sí mismo. Señor, muchas cosas buenas que hacemos son de nuevo medios para un fin más grande. Y el fin más grande es vivir para ti, estar contigo. Señor, ayúdanos a vivir constantemente delante de ti. Te doy gracias porque ya no tenemos estas obligaciones, porque ya no tenemos que presentar estos sacrificios y ya no tenemos que cumplir todas aquellas cosas porque Cristo nos ha purificado. Es increíble lo que Cristo hizo por nosotros para perdonar nuestros pecados y purificarnos delante de ti. Ayúdanos, por favor, y ayúdanos a disfrutar de todo corazón de esa hermosa conciencia. Te pido que nos ayudes y gracias por la paciencia de mis hermanos. Bendícenos en Cristo Jesús. Amén.